Se dice que en Japón hay aproximadamente 500.000 de personas que no salen a ver la luz del sol, de forma voluntaria. Personas que tienen pánico social extremo. Personas que no salen a la calle ni para trabajar, ni para estudiar, ni para hacer las compras. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar del fenómeno de los hikikomori. En principio, en palabras simples, el hikikomori, bueno, como ya he mencionado, son personas que tienen pánico social, que no salen a la calle. Esto se debe, en la mayoría de los casos, por casos de bullying, acoso o incluso sobreexigencia de estudio de padres. Y el hecho es que es un fenómeno que existe, o por lo menos que se empezó a analizar desde la década de los 80, porque antes de los 80 era algo bastante complicado de que existiera. Imagínense, Japón después de la Segunda Guerra Mundial estaba completamente devastado, todos estaban igual de mal. Y por lo tanto, lo único que quedaba era llevar el país para adelante y trabajarse y sacrificarse y no dar tiempo para débiles, no dar tiempo para dar otra opción más que trabajar y trabajar duro, con la colaboración de todos. Pero claro, los años 80 ya era una época en la que todo estaba ya bien, estaba cómodo, arreglado. Los 80, que es la década del auge económico, ya los chicos que nacían en esa época lo tenían todo servido. Todo gracias al sacrificio de los padres. Es ahí cuando empezó a surgir una generación un poco más perdida, donde ya existía la opción de ser un vago. Es por eso que es también la época auge de los pandilleros, ¿no? Bueno, como bien estaban los rebeldes pandilleros, estaban aquellos que eran todo lo contrario, los que no podían ni salir de la casa, los hikikomori, por ejemplo. En el caso de la sobreexigencia familiar, son familias en las que le exigen constantemente de forma muy fuerte a los hijos de que estudien, que sean los mejores en tal cosa, y el hecho es que no hay comunicación familiar, no hay como decir cómo te fue el fin de semana. No, es el hijo estudiar, estudiar, estudiar. Digamos que sería la exigencia que ellos tuvieron en los años 50, 60 para trabajar físicamente, para levantar el país, pero en la versión estudio para los chicos. Pero en una época en la que no hay tanta necesidad, no hay tanta presión y compromiso con el país entero, ¿no? como lo habría en décadas anteriores. Y el hecho es que a veces estos chicos dicen, basta, no doy más, no soy tan bueno, no tengo ningún incentivo de nada, y dicen, no voy a estudiar nada. Y se encierran en la casa y lo único que hacen es jugar videojuegos. Y el hecho es que en estos casos los padres no pueden hacer absolutamente nada, porque si el chico de repente dice no quiero estudiar, ¿cómo se hace para que sí estudie? Siendo que son familias que no saben comunicarse, ¿ok? Los padres normalmente hacen de cuenta que no saben nada, ellos van, trabajan, llegan a casa, comen y duermen, no quieren hablar del tema, que lo solucione la mujer. Pero la mujer, ¿qué hace? La mujer lo único que hace es, como ama de casa, cocinar, dejarle la comida en la entrada de la habitación porque ni a la mesa viene a comer, y recoger los platos sucios más tarde. Al principio piensan que es algo pasajero de unos meses, pero hay muchos casos que pasa y pasa el tiempo. Es más, se dice que el 50% de los casos de hikikomori duran aproximadamente entre 5 meses y 5 años. Y claro, estas familias, como son familias muy orgullosas justamente porque son familias que tienen como objetivo tener a un hijo con un muy buen puesto laboral, son las personas que menos consultan afuera de la familia. Por tanto, no van a ir por ayuda social, no le van a contar a los vecinos, más bien como vergüenza lo van a mantener en secreto, como un secreto familiar. ¿Y cuánto puede durar esta persona como hikikomori? Lo que dé. Hay un 5% de casos de hikikomori que tienen más de 30 años de gente encerrada en la casa. ¿De qué viven? De la familia, y en caso de que se mueran los padres, de herencia. E irónicamente,
una familia que quería tener a un hijo con muchos estudios, con toda una carrera, al contrario va a tener un hijo que no termina la escuela secundaria. Lo cual esto hace que sea peor para el chico, porque ya no va a tener siquiera la mínima autoestima como para salir por su cuenta a la calle a buscar un trabajo algún día, porque al no tener estudios las posibilidades de futuro se van a reducir muchísimo. Por lo tanto, esto solamente va a producir que el chico se encierre más aún. Después tenemos los casos de bullying. Bueno, los casos de bullying, son casos que normalmente suelen ser bullying extremo, así ya de recibir daños grandes de parte de compañeros de escuela, por ejemplo. Y el hecho es que estos chicos por ahí no tienen gente cercana con quien comunicar, con quien hablar, charlar de sus problemas, ni con los padres, ni con nadie. Estos chicos no le dicen a nadie los problemas que están teniendo con otros chicos, y por ahí pueden llegar a cometer suicidio o incluso intentar y fracasar, y ahí recién que se hable del tema, ¿no? Cuando se llegó al punto máximo. Y tal vez aunque los padres intenten hacer algo, ya por ahí es muy tarde y los chicos directamente, al salir a la luz el caso, el tema, les da aún más vergüenza salir a la calle y por lo tanto se encierran en la casa. Ahora, ¿cómo se mantienen? Cada caso es diferente, pero por ejemplo, hoy en día, por lo menos del lado moderno, al existir trabajo remoto, muchas personas pueden trabajar desde la casa y básicamente vivir de delivery, de repartos, que incluso si uno quiere pedir comida para cocinar, va a llegar. Casos un poco más antiguos, normalmente muchos vivían con los padres, y en los casos más extremos, si los padres morían, vivirían de la herencia. Pero a pesar de todo, la realidad es que es apenas el 5 al 15% los que realmente no salen en lo absoluto de la casa y la habitación. Lo que pasa es que sí, el 40% de los hikikomori se dice que sí salen de la casa para realizar sus hobbies o incluso para hacer compras, pero no para trabajar o socializar ni tampoco estudiar. Ahora, ¿cuál suele ser la solución? Bueno, la más simple de todas, una, que se termine la herencia de los padres. Otra, que los padres digan, basta, hace algo, no te vamos a mantener más, que ya no quieran mantener más al hijo. O los que pidan ayuda a trabajadores sociales. Por ejemplo, hay granjas de rehabilitación para hikikomoris, específico. Sí, como granjas de rehabilitación para drogadictos, lo mismo, pero para gente con pánico social. Son granjas en las que los chicos se van a una casa grande en el campo y hacen trabajos de campo justamente con chicos que también sufrieron los mismos problemas, que se pueden identificar entre sí como también chicos rehabilitándose de hikikomori, y personas que obviamente los va a tratar muy bien, pero al mismo tiempo les va a enseñar a hacer un trabajo en equipo y nada, pasarla bien, trabajando un poco. Así que para los que quieren realmente rehabilitarse, por lo menos por ese lado ayuda bastante. Y normalmente la gente que trabaja de esto son ex hikikomoris. Suscríbete, que estamos cerca del 1.000.000. Ahora, lo que es el fenómeno del hikikomori no es algo único de Japón. Lo que pasa es que Japón en los años 80 lo detectó y lo empezó a analizar desde esa época. Pero claro, en la década del 2000 es cuando salió un poco afuera de Japón todo el tema de que, en Japón existe un término para las personas que tienen tal problema. Y desde ahí ya empezaron a salir un montón de notas, noticias, incluso hasta libros hablando del fenómeno de la forma más vendible posible, que es siendo lo más amarillista posible. No estoy tratando de minimizar el problema, pero no es algo que sea solamente de Japón. Eso es algo que existe en muchas sociedades. Y claro, y cuando hablamos de los hikikomori normalmente es más común hablar de hombres, ¿no? Como que es un problema más de varones. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Que también yo estoy haciendo mal
al hacer este video refiriéndome mucho a los hombres. Lo que pasa es que la mayoría de los casos visibles son esos, masculinos. Pero dependiendo de la estadística que busquemos y dependiendo de la época, a veces hasta puede llegar a ser más los casos de mujeres que los de hombres. En el caso de las mujeres normalmente puede ser o bullying o abuso. No tanto el tema de sobreexigencia de estudios, aunque sí puede haber, pero el hecho es que a las mujeres normalmente se les exige un poco menos, ¿no? Y suelen ser casos más dejados, como que suelen ser casos menos registrados, como que no se dan tanto a la luz porque a veces con las mujeres, dependiendo de las familias, lo pueden aceptar un poquito más. Porque nomás piensan que por ahí algún día tal vez se case y ya, se solucionó todo. Y dentro de lo que es el uso de la palabra hikikomori, es una palabra tan común, es una palabra que tantos conocen, que incluso existe en la vida cotidiana el término hikikomoru, que es, por así decirlo, para decirlo de una forma bruta, hikikomorear, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, dice, no, este fin de semana hikikomoru, porque este fin de semana no quiero ni salir de casa. Uno dice el término hikikomori, digamos, esa variante, como para describir de que va a ser un día o un fin de semana o un ratito en el que ni queremos salir de casa. Pero no es un término negativo, es solamente una forma de describir, de entender de que es un día en el que uno quiere estar completamente encerrado en casa sin comunicarse con nadie. Pero que es algo que podemos hacer vos, yo, tu familia, tu mascota o el forro de tu vecino. Carajo, me agarró. Sí, ponelo algo. Perdón. Así que eso. Chao.